Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. ¿Cómo amanecen? Bien, excelente. Recuerden, por favor, activar la cámara, ubicarla en un lugar adecuado, colocar la palabra presente en el chat, cuidar la presentación personal, ¿verdad? Del espacio donde estén, de ustedes. Entonces, vamos a ir haciendo eso. Los que faltan por activar la cámara, por favor. Gracias. Mister, yo ya le dije a la Miss Paola que tengo problemas con la cámara. Ya la Paola, la única que tengo justificada es usted. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, por cierto. Los demás deben tener la cámara activada. Estoy esperando. Mientras, ¿verdad? Si revisaron en el canal de Zoom, mientras se terminan de activar las cámaras, les mandé ayer por el canal de Zoom, ¿verdad? La última revisión que hice ayer, de los que faltan por hacer alguna actividad de los 3 temas anteriores, ¿verdad? De nivelación formativa, que era N1, N2 y N3. Entonces, ahí está, en el caso del tema, en caso de química, ¿no? En el caso del 1, todos entregaron, entonces hasta allí estamos bien. En el caso del tema 2, ¿verdad? Faltaba, que era lo del pH, obviamente ahí hay un trabajo colaborativo y estaba un quizzes. Estoy hablando del quizzes, del trabajo colaborativo lo tengo directamente en el Drive, estaban todos los grupos, ¿no? Entonces, en el trabajo del quizzes, faltaba hasta ayer, porque hoy no he revisado, ¿verdad? Reto y Casal nada más. Y en el tema 3, que era electroquímica, que también era un quizzes, ¿verdad? Ahí sí solamente han participado muy pocos. Faltaba Álava, faltaba Campaín, Casal, Gaibor, González, Gobea, Guamán, Reyes, Rodríguez, Seminario, Vasco, Villalba y Yuquilema. Los demás ya hicieron también esa actividad. Entonces, para irse poniendo al día, para que no se les acumule, estoy hablando de química, ¿no? Ya mañana hablaremos de biología. Con el tema de esta semana, que es el que vamos a enviar el día de hoy. Entonces, muy bien, vamos a esperar. Me falta Villalba. Villalba Rodríguez. Les recuerdo que solamente tengo una justificación, nada más. No tengo de más nadie. Entonces, sí les agradezco, ¿verdad? Para entonces iniciar formalmente. Ok. Vamos a iniciar un poco, vamos a decirlo, en el teléfono. En el teléfono, es que estoy leyendo el chat, disculpe. Vamos a iniciar con una sopa de letras. Entonces, como en el Zoom le puedo dar el control a alguien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Hay varios términos que mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Que con los que trabajamos el día de ayer. Si al terminar la sopa de letras las cámaras de las personas de sección de Guamán no está activada, saco a las personas a la sala de espera hasta que estén las cámaras activadas.
¿Sí? Entonces, para que sepan, voy a darles el tiempo de la sopa de letras. Recuerden que están en tercero de bachillerato y esto de estar haciendo este tipo de llamado me hago ver más viejo después de haber cumplido años. Entonces, trato de ser un poquito más jovial, más alegre, ¿verdad? Entonces, pero hay que cumplir con las normas porque entonces después me llaman la atención a mí. Y yo estoy bastante viejo para que me llamen la atención. Entonces, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer la actividad de la sopa de letras. Repito, son términos del día de ayer. Voy a ir dándole el control a una sola persona y cada persona va a ir, ¿verdad? La que yo le voy indicando va a marcar con su mouse, porque le voy a dar el control con el zoom, de descubrir la palabra, ¿verdad? Es una palabra por persona. Mientras uno va descubriendo, los otros pueden ir viendo porque si les toca ya tienen una palabra por allí, ¿verdad? Para marcar y hacerlo más ágil, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a compartir esa actividad. Ya les voy a buscarla aquí, esto no. Ok, aquí está. Listo, vamos a compartirlo. Listo, aquí está. Entonces vamos a darle comenzar. Comenzamos. Y ahí tenemos. Vamos a buscar la primera persona. Vamos a ver quién me hizo el control aquí. A ver. Roldán. Roldán, marque la primera palabra de esas 12 que están allí. La primera que usted encuentra. Los demás van a ir buscando. Roldán, ya puede mover el mouse. Vamos a ver cuál encuentra Roldán. Una sola, Roldán. La que usted quiera de esas 12, la primera que encuentre. Tum, 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 tum. Cuidado, Nicole, me comes. Vamos, Roldán. Muy bien, ahí consiguió una Roldán. Vamos con otra persona ahora. Vamos ahora con Briones. Vamos, Briones. Ahorita ya te doy el paso, Campaín. Vamos, Briones. Eso, más rápido. Muy bien, vamos ahora con Campaín. Vamos a poner a Campaín. Listo, Campaín, ahí tiene el control. Muy bien, vamos con otra persona, vamos. Vamos con Nieto. Nieto, ahí tiene el control. Muy bien, vamos con otra persona ahora. Vamos con Toasa, Génesis. Ya puede mover el mouse, Génesis. Muy bien, vamos con otra persona, ya tenemos allí, vamos con Gobea. Gobea. Muy bien, vamos ahora con, a ver, 10, vamos con 10, ya puede mover el mouse.
Muy bien. Vamos ahora con... Ok, López, que me solicitó el control. López, ya puede mover el mouse. Muy bien. Ok, vamos con otra persona ahora. Vamos con Muñoz. Muñoz. Vamos, que nos quedan 4 palabras. Mister, ¿me puedes subrayar? Es que no puedo. Ajá, ¿dónde subrayo? Dígame. En la segunda, carbono. Aquí. Ajá. Ok, muy bien. Vamos ahora con, a ver, un varoncito por aquí. Villalba. Ya lo puede mover, Villalba. Nos quedan 3 palabras, alquenos, petróleo y cíclicos. Villalba. Muy bien, Villalba. Ahora vamos con Chichande. Alquenos o cíclicos. Muy bien. Y vamos con una última persona. A ver. Ay, vamos a ver. Villarreal. Cíclicos, Villarreal. Villarreal, ya pueden mover el mouse. Villarreal. Espera, mister, que estoy buscando. Ah, está buscando. Cíclicos. ¿Alguno del grupo ya lo tiene? ¿No? Es al lado de, Yo lo tengo, está de alcanos. ¿Quién lo tiene? yo. Yo. Bueno, ya. Vamos entonces con vamos a Vera, que creo que fue uno de los que dijo. Ahí dele, Vera. Ya tiene el control. Muy bien, ahí tenemos. ¿Verdad? Duramos 7 minutos, demasiado. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las palabras que habíamos trabajado el día de ayer. Por ejemplo, la palabra hidrocarburos, en su clasificación como insaturados, alifáticos, aromáticos, saturados. Sabemos que los hidrocarburos están formados por hidrógeno y carbono. Y tenemos también que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Y tenemos los que están clasificados según el enlace, alcanos, alquenos y alquenos, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Eso como para recordar alguna terminología de lo que estábamos trabajando el día de ayer. Muy bien. Very good. Ok, entonces hoy vamos a empezar a trabajar el tema del origen de los hidrocarburos y cómo se forma el petróleo, ¿verdad? Y luego vamos a pasar en el segundo periodo, es decir, después de a las 8:10 vamos a trabajar el tema de la refinación, los procesos de extracción, exploración, transporte y refinación del petróleo, cómo se hace todo este proceso y bajo qué condiciones, vamos a decir, o teoría química se hace la refinación o la extracción de cada uno de estos hidrocarburos en la mezcla que está en el subsuelo. Entonces, primero vamos a ver a través del material que tenemos en la plataforma, vamos a ver un poquito el tema del origen de los hidrocarburos. Entonces,
vamos a verlo a través de un videito, ¿verdad? Que se nos hace más fácil de visualizar. Y luego entonces de allí vamos a hacer nuestra parte teórica, nuestra extracción de la teoría. Entonces vamos a visualizar aquí. La formación de los hidrocarburos fue un proceso que comenzó hace millones de años atrás. En ambientes como con depresiones cubiertas de agua, como lagos y lagunas, se fueron depositando en su lecho diferentes organismos, que con el paso del tiempo comenzaron a ser cubiertos por varias capas de arcillas y sedimentos hasta quedar a gran profundidad. Ese antiguo fondo, con rico material orgánico, se convirtió en una roca generadora. Allí, debido a la alta presión generada por las formaciones rocosas superiores y las elevadas temperaturas, se cocinaron los organismos antiguamente depositados hasta transformarse en los hidrocarburos. El gas y petróleo generado comenzó a migrar hacia la superficie terrestre de manera muy lenta. Hasta quedar contenidos en una roca porosa e impedidos de continuar su ascenso al exterior por una roca sello impermeable. De esta manera, se formó un reservorio de gas y petróleo. Muy bien. Sencillito y corto el video, ¿verdad? Si lo quisiésemos dividir en varias etapas, ¿cuál es la primera etapa de la formación de los hidrocarburos? Según lo que está allí. Ojo con sus palabras, no va a acordarse exactamente de las palabras del narrador, y menos con esa voz que decía los hidrocarburos se fueron porando a través de la roca permeable. No, ¿verdad? Entonces, pueden decirlo con sus palabras, de lo que entendieron. Aparición de microorganismos. Microorganismos, dice él. Vera, aparición de microorganismos. ¿Dónde comienza la acumulación? Vamos a hacer aquí un recuento. Vamos a hacer lo que ustedes están haciendo. Vamos a hacerlo aquí en esta pizarrita aquí. Vamos a ir haciéndolo. Hoy no voy a compartir la otra cámara. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a hablar hoy, por supuesto, de el petróleo, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar en el tema de hoy. Déjame después escribir. Ok, ahí está. El petróleo. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del petróleo. Y lo primero que nosotros vamos a trabajar acerca del petróleo, por supuesto, ¿verdad? Es el origen de los hidrocarburos. Entonces, porque ya nosotros en el día de ayer les dije que el petróleo era una mezcla de hidrocarburos y por eso lo estamos viendo en este tema. A ver. Ok, aquí está. Tan bella la computadora. Ya. No se mueve a mi velocidad. Ok, ahí está. Entonces, ¿cómo es el origen de los hidrocarburos? Aquí. Vamos con esta parte. El origen de los hidrocarburos. Entonces, si lo quisiésemos decir en varias partes, ¿verdad? Nosotros pudiésemos hacerlo mediante una imagen, ¿verdad? Entonces, esa imagen pudiese ser esta que está aquí. Vamos a colocarla. ¿Qué fue lo que vimos parte de lo que vimos en el video? ¿Verdad? Esto que está aquí. Entonces, tenemos una primera parte donde la materia orgánica estaba viva
¿Qué creen ustedes que pasó con esa materia viva hace millones de años? ¿Qué es lo primero que pasa? Aquí tenemos seres vivos, plantas, algas, peces. ¿Qué pasó durante millones de años con estos seres vivos que están aquí? Los escucho. Estaban vivos y después murieron. Ajá. Ellos murieron. ¿Y qué pasó entonces con ellos cuando se murieron? Una capa de tierra vino sobre ellos y presionó y muchas capas vinieron. Muy bien, ¿verdad? Se empezaron a depositar en el subsuelo, ¿verdad? Estos hidrocarburos se empezaron a formar en el subsuelo, y empezaron las grandes presiones a formar lo que sería, vamos a decir, a cocinar esa materia orgánica, que luego fue subiendo de manera natural hasta que llegó a una roca que se llama, ¿verdad? Una roca que lo selló, que no era porosa, y le impidió seguir subiendo, y se formaron los yacimientos o los reservorios de materia orgánica, de petróleo en este caso, o de hidrocarburos. Entonces, ¿de dónde provienen los hidrocarburos? Si yo quiero decir con mis palabras de dónde proviene el hidrocarburo, entonces, ¿qué fue lo que permitió la formación de ellos? ¿A partir de qué se originaron ellos? Se podría, no sé si se podría, a ver, están formados por hidrógeno y carbono. Ajá, pero ¿cómo se originó esa mezcla negra? ¿A partir de qué? Los microorganismos. Bueno, no son microorganismos, ¿verdad? Estamos hablando de plantas, de peces. Materia viva. De materia viva, ¿verdad? De animales muertos, de seres vivos muertos. Bueno, no solamente de animales. Entonces, tenemos que esto se originó, ¿verdad? A partir de la materia viva, ¿verdad? O la materia orgánica de los elementos vivos que fallecieron o que murieron, ¿verdad? Entonces, lo primero es que había materia viva, ¿verdad? Entonces, esa materia viva murió, y la segunda etapa, ¿cuál seguiría? A partir de la materia viva, ¿qué pasó con esa materia viva? ¿Qué pasó con esa materia viva después que estaba muerta allí en el fondo de los mares? En este caso del mar, que es el ejemplo que tenemos allí. Se descompuso, o sea, Ay, no es lo que tipo se descompuso. Ok, vamos a colocar aquí. Obviamente, ¿verdad? Hay un proceso de descomposición o de transformación, ¿verdad? Pero ese proceso de descomposición se dio gracias a dos factores que dijeron en el video. ¿Cuáles eran los dos grandes factores? Empezaban a haber unas capas, una sobre otra, sobre esa materia, que generó una gran ¿qué? Presión. Ajá, una gran presión. ¿Y altas? Temperaturas, muy bien, ¿verdad? Entonces, las condiciones, ¿verdad? Las condiciones de las que estamos hablando cuando esta materia viva, ¿verdad? Se depositó en el fondo. Entonces, estamos hablando de altas temperaturas y altas presiones. Eso es lo que nos están hablando allí. Entonces, las condiciones para lo que logró esa descomposición. Entonces, la materia viva dice allí que se coció y se empezó a generar estos compuestos, estos hidrocarburos. Al generarse estos hidrocarburos, ¿verdad? Junto con el gas natural, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué querían hacer? ¿Qué empezaron a hacer los hidrocarburos y el gas natural? Se generan los hidrocarburos. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Ese líquido que se generó abajo en el subsuelo, ¿qué empezó a hacer? Como a subir. Muy bien, empezó a subir. ¿Querían ir hasta dónde? La superficie. Hasta la superficie, ¿verdad? Empezó a fluir hacia la superficie de la Tierra. Pero se consiguieron ¿con qué?
Empezaron a fluir, pero no llegaron hasta la superficie. ¿Qué pasó? Se quedaron hasta ahí. No quedaron. Ajá, ¿por qué se quedaron hasta allí? Se formó un reservorio, ¿verdad? O una especie de tanque, por decirlo de alguna manera, de forma natural, porque se consiguieron con una roca no porosa, ¿verdad? Que les impidió seguir subiendo. Y ahí se formó, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto donde está el petróleo abajo? ¿Cómo se recibe este nombre? ¿Qué es lo que se formó aquí? ¿Un qué? Un yacimiento petrolero, ¿verdad? Se forma el yacimiento petrolero y ahí está, ¿verdad? Sin que nadie sepa dónde está, obviamente. Entonces, el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, se generó de esta manera. La materia viva, repito, ¿verdad? Murió, pasó a la superficie terrestre del mar, al fondo, empezaron a cubrir las diferentes capas, ¿verdad? Empezó a cocinarse o a descomponerse bajo condiciones de altas temperaturas y altas presiones. Se formó el fluido, ¿verdad? Que conocemos como la mezcla de hidrocarburos. Siempre la mezcla líquida va acompañada de gas natural, es decir, de la mezcla gaseosa. Empezó a subir hacia la superficie, pero se consiguió con una roca no porosa, una roca trampa que hizo que se formara el yacimiento. De allí se quedó intacto. Ahí tenemos la primera parte de esta, vamos a decir, del tema, ¿no? La formación de los hidrocarburos que vimos a través de el video que estaba allí. Entonces, allí lo podemos observar, ¿verdad? De esta manera. Entonces, de esta forma se generó lo que son los hidrocarburos. Es importante que sepamos, ¿verdad? Algo que veían, que tuvieron que haber visto en ciencias naturales, que los recursos naturales pueden clasificarse de dos maneras. ¿Alguien recuerda cómo se pueden clasificar los recursos naturales? Renovables y no renovables. ¿Los hidrocarburos entrarían dentro de qué grupo? ¿Renovables o no renovables? No. Ricardo dice no renovables y se ríe. Quita el audio y se ríe. ¿Alguien me dice dentro de qué grupo entraría este recurso natural? Yo creo que es renovable porque se forma de materia viva. Kerstin dice que es renovable porque se forma de materia viva. Ahora, nos hacemos una pregunta. Por ejemplo, en el caso del agua es renovable porque constantemente, ¿verdad? Se está formando la lluvia, hay un proceso en el cual constantemente se forma. Ahora, yo les hago una pregunta. Esto de la materia viva hasta la mezcla de hidrocarburos, ¿cuántos años pasaron? ¿Fue instantáneo? ¿Es rápido ese proceso? Fueron miles de años. Pasaron millones de años, ¿verdad? Para que esto se formara. Entonces, ¿es fácil de renovar por la naturaleza esto? ¿De volverlo a producir? No, Entonces, ¿qué creen ustedes? que no son renovables. No son renovables, no son renovables. No es que ahorita yo puedo agarrar y entonces toda la materia muerta o desechos orgánicos colocarlos en la arena y ya mañana tengo petróleo. Eso no es así, ¿verdad? Tienen que pasar unas condiciones, primero, que ya las vimos aquí, altas temperaturas, altas presiones, y pasó muchísimo tiempo. Por eso, las reservas de petróleo, los yacimientos en los países que son que gozan de estos recursos naturales bajo su suelo, saben que es un recurso finito, ¿verdad? Que eso se puede acabar en cualquier momento. Claro, si nos ponemos a comparar la cantidad actual, podemos decir que es una cantidad muy grande, pero no es una cantidad infinita, no es algo que siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Puede llegar un momento en que llegue ya a desaparecer. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Además de que el perro quiere participar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar de lo que acabamos de ver? Muy bien, entonces, en la siguiente parte nos quedamos, Génesis Toasa, ¿verdad? Nos quedamos, me parece que estás estudiando en modo alfa. Muy bien, miren que estos ojos míos son muy grandes y los estoy observando, ¿verdad? Entonces, les explico.
Eso que quedó ahí abajo, que está en el subsuelo, que no está a simple vista, nos preguntamos, bueno, ¿cómo el hombre pudo haberlo descubierto? ¿Cómo pudo saber que esto es un recurso energético para producir energía? ¿Verdad? ¿Cómo puede sacarlo de allí? ¿Verdad? Y además sabemos que el petróleo en sí mismo, ese líquido negro que está ahí abajo, no sirve de mucho. Hay que tratarlo física y químicamente, ¿verdad? Para poder obtener, vamos a decir, como lo llaman en algunos países, el oro negro, ¿verdad? Vamos a decir, los beneficios energéticos de los subproductos de este líquido. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente parte sería la etapa de, vamos a decir, de exploración, cómo podemos detectar dónde está un yacimiento, el proceso de exploración, luego el proceso de extracción, ¿verdad? Que es lo que se utiliza, más o menos nombrar algunos equipos, luego el proceso de transporte, si esto es fácil de transportar porque posiblemente las plantas que tratan al petróleo no están cerca de los yacimientos, están en otro lugar, entonces hay que transportarlo. No sé si han escuchado la palabra oleoductos, ¿verdad? Que son las tuberías por donde se transporta este líquido. Luego llega a una refinería y está una etapa de refinación, de extracción de los subproductos, y luego estos van al mercado en sus diferentes presentaciones. Entonces vamos a ver cómo se realiza este proceso, ¿no? De extracción. De todas maneras, es importante también profundizar en esto porque parte, una porción o un porcentaje de nuestra economía, ¿verdad? La economía de Ecuador, proviene de las exportaciones petroleras porque aquí tenemos reservas, ¿no? de estos yacimientos. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a estirar un poquitico las piernas y a las 8:05, 8:08 los estoy llamando. Perfecto. Vamos, pues. Muy bien, vamos a ir activando la cámara, por favor, los que faltan. Vamos a esperar, chicos, por favor, para aprovechar al máximo el tiempo. Rodríguez, Toaza, López, Villarreal. Bien. Very good. Ok. Muy bien. Entonces, estábamos retomando donde quedamos, ¿verdad? Estábamos aquí. Estábamos viendo el petróleo, la formación de los hidrocarburos, las condiciones, ¿verdad? Y nos faltaría para pasar a la parte de la refinación, dos cosas fundamentales del petróleo, ¿verdad? Que tendrían que ver con sus características, que tienen que ver con el color, es una de ellas. Me imagino que alguno lo podrá responder en este momento. Y el otro tiene que ver con el olor. Como dos características, vamos a decirla, únicas de este compuesto. ¿Alguien me puede hablar acerca del color? ¿Cómo es el color de este? Los escucho. Yo creo que ustedes saben.
Negro. ¿El color es? Negro. Negro, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad? En el caso de, vamos a decir, de hidrocarburos pesados, ¿verdad? De hidrocarburos pesados, el color característico es negro, como es en el caso de los hidrocarburos pesados en Ecuador, ¿verdad? En Ecuador, los hidrocarburos por lo general son pesados y tienen ese color característico. Sin embargo, ¿verdad? Cuando el hidrocarburo no es pesado, ¿verdad? O el petróleo es menos pesado, petróleos livianos, puede tener color amarillo. Entonces, su color va desde amarillo hasta negro. En el caso de Ecuador, que son hidrocarburos pesados, sería de ese color que acabamos de mencionar, negro, ¿verdad? Que es el color al que normalmente nosotros asociamos con este líquido. Muy bien. Y en cuanto al olor, bueno, es un olor fuerte, típico de las gasolinas, pero en algunos casos que esté mezclado con azufre, tiene un olor desagradable y en algunos casos puede ser mortífero, ¿no? Entonces, eso como características para tener conocimiento. ¿Alguien por allí que tiene su Mr. Google me puede decir cuál es la etimología de la palabra petróleo? ¿De dónde proviene? Petroleum, aceite de roca. Petroleum. Ajá. ¿Cómo es el vocablo de dónde proviene? Espera, un ratito. Sí. Dígame, Vera. Petroleum viene del latín. Ajá, viene del latín. ¿Y qué significa esa palabra? Petróleo. Aceite de piedra. Petroleum, aceite de piedra. Ok, ¿verdad? Si viene del latín y significa, vamos a colocarlo entre comillas, aceite de piedra. ¿Qué más iba a agregar? Y del griego, petrelión. Ajá. Con el mismo significado. Con el mismo significado, muy bien. Entonces, la palabra petra, ¿verdad? De petróleo, petra es piedra y oleum, aceite. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Como para conocimiento, vamos a decir, general. Y de nosotros, pues, allí tenemos que viene del latín y significa aceite de piedra. Muy bien. De hecho, ¿verdad? Parte de la piedra porosa donde está el petróleo, pues obviamente se impregna de ese líquido que está allí. Muy bien. Hasta aquí quedó claro entonces esta parte de la organización del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces con otro proceso, ¿verdad? Que es el proceso cuando ya el petróleo está en el subsuelo, pero no lo vamos a plasmar todavía aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver un pequeño video de cómo funciona una refinería. Entonces vamos a prestar atención. Por favor, Campaña y González, sus cámaras, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video que también está en el material que tenemos en la plataforma. Lo vamos a ver en este momento. Lo vamos a compartir. Ok. Aquí tenemos. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo, formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos.
Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El queroseno, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas, que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos, pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil, el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario. Muy bien. ¿Qué les pareció el proceso de refinación y de obtención de combustibles? Para mí me pareció largo, un proceso demasiado largo para conseguir el combustible. Pero
Muy bien. A ver, la verdad que él quizás es la primera vez que está viendo el proceso y dice que es un proceso largo. Sin embargo, ahí va poco a poco, ¿verdad? Explicándonos paso a paso, porque eso es para que nosotros podamos comprender el proceso. Otra impresión más de lo que observaron, ¿qué les pareció? ¿Qué resaltarían? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Se imaginaban el proceso así o cómo se lo imaginaban ustedes? No todos a la vez porque no entiendo lo que están diciendo. Hay gente allí, parece que se mueven, pero pueden ser GIF. Nadie dice nada. Que el petróleo se separa en muchas partes. El petróleo se separa en muchas partes, muy bien. Así, primero los livianos, así como separaron en muchos procesos para, ¿cómo se dice? Para que desaparezcan o algo así. Por eso hay muchos procesos. ¿Cuál es la finalidad de hacer el proceso de refinación? Extracción de la nafta para los carros o extracción de los componentes para utilizarlo en la vida cotidiana. Muy bien, para obtener, ¿verdad? Mezclas que vamos a utilizar en la vida cotidiana. ¿Cuál es uno de los más comunes que obtenemos de los subproductos del petróleo que ustedes utilizan en casa? Jabón. Jabón, de los que están allí directamente en la refinería. Van directamente a envasarlos y usted lo utiliza en su casa. El gas. El gas de la cocina, ¿verdad? Es lo primero que sale por arriba. La mezcla de propano y butano, ¿verdad? Que es uno de los más livianos. Se envasa en los cilindros y usted lo utiliza directamente. Es un producto que viene de la refinería, ¿verdad? El gas de cocina. Obviamente yo sé que en el caso de que me está mencionando Ricardo, ¿verdad? Hay muchos subproductos. Claro, después de un proceso, por ejemplo, podemos obtener fibras sintéticas, podemos obtener plástico, podemos obtener una serie de materiales a partir, pero hay que procesarlos. Estoy diciendo directamente de la refinería, hay unos que obtenemos, por ejemplo, el gas de la cocina, lo obtenemos allí. ¿Qué otra utilidad tienen, además del gas de la cocina, allí? Combustible. Combustible, ¿verdad? Para diferentes tipos de transporte dependiendo del tratamiento, ¿verdad? Tenemos combustibles como la gasolina, tenemos el gasoil, tenemos el que utiliza en barcos, que es una mezcla de otros. Y obviamente el proceso, ¿de dónde creen que viene la palabra refinación? Estoy extrayendo un petróleo crudo que viene del subsuelo. ¿Qué sinónimo le podemos dar a la palabra refinación? Rehaciendo, limpiando. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que... Purificación. Puede ser de purificar, puede ser de limpiar. Por ejemplo, cuando decimos... Procesación. Dígame. Procesación. De proceso, ¿verdad? Lo estamos procesando, muy bien. Cuando decimos que alguien es refinado en su hablar, en su vestir, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que alguien es muy refinado, cuando habla o cuando se viste. Que es delicado. Que es intelectual. Que es intelectual, ¿verdad? Que lo estamos haciendo, cuando hablamos de refinación, lo estamos haciendo mejor. Si ustedes observaron en la presentación del video, ¿verdad? Decía, para obtener un mayor valor agregado, un mayor valor económico, ¿verdad? Así directo del subsuelo no tiene mucho valor económico. Todo este proceso, que aunque parece largo, la idea es obtener productos de alta calidad y que sean económicamente rentables. Si no, nosotros no tendría sentido refinar, ¿verdad? Entonces, para eso refinamos el petróleo, para obtener los subproductos que van a dar una ganancia económica y además un mayor beneficio. Hay una relación costo-beneficio allí importante. Entonces, vamos a ver este proceso, ¿verdad? Vamos a recalcarlo aquí en
en la segunda pizarrita que les había mostrado, que solo decía petróleo, vamos a hacerlo ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a escribir serían las etapas, ¿verdad? Las etapas antes de llegar a la refinería. Lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Si los yacimientos están en el subsuelo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál creen ustedes que es la primera etapa que tiene que hacer el ser humano o los especialistas en esta área? Ellos no están bien. Dime, Juan Diego. Sacar el petróleo de la tierra. Claro, hay que sacarlo. Esa es la segunda etapa. Pero la primera, para yo saber dónde están, ¿qué tienen que hacer ellos? Tengo aquí un campo, un hermoso pedazo de tierra inmenso. ¿Cómo yo sé que abajo hay petróleo o no? ¿Qué hay que hacer? Buscarlo. Dígame. Buscarlo. Buscarlo, ¿verdad? ¿Qué hace Dora? ¿Cuál es el apellido de Dora? ¿Dora qué? La exploradora. La exploradora, hay que explorar, muy bien. Entonces, la primera etapa es exploración, ¿verdad? Normalmente ahí hay un equipo de expertos, geólogos, ¿verdad? Se hacen estudios del suelo, de su composición. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Podemos detectar la probabilidad de que abajo haya petróleo a través de un proceso de sismología. Están los geólogos, estudian la composición del suelo, etcétera. Hay un proceso de exploración, ¿verdad? Hay un proceso de exploración. Cuando ya yo exploré y estoy seguro y existe una alta probabilidad, de hecho existen máquinas que mandan como ondas y cuando recibimos la respuesta podemos detectar, de acuerdo a la refracción y a la fuerza con la que regresa estas ondas, podemos detectar si es un líquido, si es un sólido, etcétera. Si ahí hay petróleo, pues, obviamente con esta tecnología. Después que nosotros sabemos y exploramos, ¿cuál creen ustedes que es la segunda etapa? Ya sé que allí hay. ¿Qué debo hacer? Ahora sí, comenzar a sacar la Extracción. Muy bien, ¿verdad? Comenzar a sacar la extracción. El término utilizado sería explotación, ¿verdad? Se empieza a extraer o a explotar el petróleo que está en el subsuelo. Es la segunda etapa. Para eso nosotros, no sé si han visto como una especie de balancines, ¿verdad? Que se mueven constantemente, que son las bombas reciprocantes y empiezan a bombear, ¿verdad? Para poder extraerlo. Se pueden hacer, a veces la extracción no es directamente, a veces la tubería puede entrar de lado, dependiendo de la tecnología que se vaya a utilizar. Luego de que yo lo exploto y lo extraigo de allí, ¿qué debo hacer? ¿Cuál creen ustedes que es la tercera? Ya exploré, lo estoy extrayendo. ¿Qué debo hacer con ese petróleo que estoy extrayendo? Refinarlo. Pero, ajá, pero antes de refinarlo, porque la refinería no está allí cerquita. Tiene que ir por un proceso. Tengo el petróleo aquí en el campo y la refinería, por ejemplo, tengo el petróleo aquí en Guayas. Aquí en Guayas tengo el yacimiento, pero la refinería está, no sé, en Esmeralda, en Azuay. ¿Qué tengo que hacer con eso que estoy extrayendo desde aquí? Transportarlo. Transportarlo, ¿verdad? Entonces, la tercera etapa es el transporte, ¿verdad? Porque la refinería no está ahí al ladito del yacimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el transporte. Entonces, exploramos, explotamos, lo transportamos. Y cuando lo transportamos, lo tenemos que llevar para la siguiente etapa. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Lo estoy transportando. Todo ese líquido, todo ese petróleo lo estoy transportando y ahora lo tengo ¿qué? Refinar. Eso es lo último. No puede quedarse todo eso. Dime, Scarlett. Destilar. Antes de destilar o refinar, todo ese líquido no se puede quedar en la tubería. ¿Qué tengo que hacer con ese líquido? Va llegando ese líquido a la refinería, pero antes de la refinación, ¿qué tengo que hacer con ese petróleo que está llegando? ¿Dónde lo debo colocar? Oh my God. No puedo dejar todo ahí en la tubería, por donde va transportándose, o en los camiones, si es que lo llevo en camiones, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer con ese líquido antes de refinarlo? Ponerlo en una refinería. Ajá, pero antes de empezarlo a refinar, lo voy a poner en la refinería, perfecto, Vera. ¿En dónde lo voy a colocar?
¿Cuál sería esa etapa? Llego a la refinería y lo tengo que, ¿qué? Llegaron un montón de sacos de arroz. Antes de venderlo, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Dónde lo coloco? Oh, Dios mío. En un tanque. Dígame. En un tanque. En un tanque, ¿verdad? Lo tengo que colocar en un tanque. ¿Cuál sería la acción? ¿Cómo se llama esa acción de agarrar algo y colocarlo dentro de un tanque, dentro de un depósito? ¿Cómo se llama esa acción? Introducir. Guardar. Guardar, introducir, almacenar. Entonces, la sería almacenamiento. La siguiente etapa, almacenamiento. Lo empiezo a almacenar en los tanques, ¿verdad? En este caso, en tanques. Lo empiezo a almacenar. Y ahora sí, lo tengo almacenado en la refinería. Ya los tengo almacenados. ¿Qué viene ahora entonces? Refinamiento. Ok, viene el refinamiento, ¿verdad? O la destilación, ¿verdad? Ya empieza a entrar en el proceso principal, que es la refinería en sí misma, ¿verdad? El proceso más importante para el cual nosotros lo tenemos allí. Entonces, ahí tenemos primera etapa, exploración; segunda etapa, explotación; tercera etapa, transporte; cuarta, almacenamiento; y por última, el refinamiento, ¿verdad? O el trabajo en la refinería. Ese trabajo en la refinería lo podemos resumir de la siguiente manera. A ver, ya voy. Ok, aquí está. Lo podemos resumir aquí, ¿verdad? Obviamente lo que vimos en el video es amplio, ¿verdad? Pero, resumido, el proceso de refinación lo tenemos aquí. Viene el petróleo por esta tubería que está almacenado. Primero se precalienta a 370 grados, ¿verdad? Y tenemos esta columna que se conoce como columna de destilación, y en donde los productos pesados se quedan abajo, los más livianos se convierten en líquido y van subiendo. Entonces, por el tope, por la parte de arriba, salen los gases más livianos. Aquí dice la utilización, miren, aquí está el cilindro de gas. Luego tenemos los siguientes, y así sucesivamente según su utilidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos, a ver, químicamente, qué estamos utilizando aquí para separarlos? ¿Cómo se llama la propiedad de pasar de líquido a gas? ¿Cómo se llama esa temperatura? ¿Cómo se llama la temperatura cuando una sustancia está líquida y empieza a pasar al estado gaseoso? Evaporación. Ajá, pero ¿cómo se llama esa temperatura? Obviamente se está evaporando. ¿Cómo se llama esa temperatura? ¿Qué nombre recibe en química la temperatura en la cual un líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso? Por ejemplo, el agua, ¿a qué temperatura? Ebullición. Punto de ebullición. Muy bien, ¿verdad? Ojo, eso ya ustedes lo deberían saber. Eso lo ven en ciencias naturales, ¿verdad? El principio químico con el que trabajo, ¿con qué propiedad? Es el punto de ebullición. Para poder lograr esa separación. Es el punto de ebullición. El punto de ebullición. Ya vimos que los hidrocarburos es una mezcla de líquidos. Cada líquido tiene un punto de ebullición diferente al otro. Muy diferente, no pueden ser iguales, ¿verdad? Porque si son iguales, entonces nunca los voy a poder separar mediante esta propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí arriba tenemos un punto de ebullición de 200, de 20 grados, por ejemplo, y aquí tenemos de 70, aquí tenemos de 120, aquí tenemos de 170. La diferencia es más de 10 grados y por eso puedo lograr hacer esta separación. Esta separación la puedo lograr hacer gracias a esta propiedad física, ¿verdad? De los compuestos químicos, que es el punto de ebullición, la temperatura en la cual pasa del estado líquido al estado gaseoso. Voy a hacer una última explicación antes del deber. Lo voy a hacer aquí mismo, ¿verdad? Voy a establecer mi fondito aquí, lo voy a poner en negro y voy a utilizar un marcador amarillo, por ejemplo. O rojo, amarillo, aquí. Blanco, mejor, blanco. Ok, voy con este marcador blanco. Entonces, supongamos, ¿verdad? Que yo tengo mi eje cartesiano. Perdón, aquí esto me salió un poco así. Ya bueno. Con la computadora, ok. Lo tengo así, XY, ¿verdad? Tengo mi eje, por supuesto,
y voy a empezar a graficar la mezcla, ¿verdad? La mezcla la empiezo a calentar, la temperatura empieza a calentar. ¿Qué pasa cuando está todo líquido? Empieza, vamos a colocar aquí, okay, empieza a calentarse hasta que empieza el primer componente, ¿verdad? Llego a su temperatura de ebullición y empieza ese componente a evaporarse. Allí la temperatura se mantiene constante hasta que todo ese compuesto se evapore. Supongamos que tengo uno de 70, uno de 100 y uno de 120. Entonces, a los 70, aquí a los 70, empieza el primero a evaporarse. El otro, el que está a 100 y el otro, el que está a 120, no se va a evaporar porque su temperatura no ha llegado. Luego que se evapora completamente el de 70, se empieza a calentar. ¿Hasta qué temperatura voy a llegar? ¿Hasta qué temperatura? Si uno es 70, el otro es 100 y el otro es 120. ¿Hasta qué temperatura se calienta? 130. Hasta los 100, donde el segundo compuesto se empieza a evaporar y ahí se mantiene constante. Llego aquí a los 100, ¿verdad? Porque aquí ahora tengo dos compuestos, el que se evapora a los 100 y el que se evapora a los 120. Cuando se termina de evaporar el que tiene a los 100, el líquido sigue calentándose. ¿Hasta qué temperatura va a llegar? 370. 120. Hasta 120 y ahí se mantiene constante. De esta manera es que yo logro la separación, jóvenes. De esta manera yo logro la separación en la columna, ¿verdad? Entra un líquido y el que primero que llega a 70 se va hasta la superficie de la columna, ¿verdad? Tengo mi columna aquí, ¿verdad? Supongamos, vamos a colocarlo aquí con esto, ¿verdad? Tengo mi columna allí y el primero de 70, ¿verdad? El primero de 70 sube hasta aquí, porque es el más liviano, ¿verdad? El de 100 se queda por aquí, no puede subir más, y el de 120 está por aquí. Y de esa manera, y aquí abajo está toda la mezcla, ¿verdad? Que está caliente. De esa manera yo puedo sacar por aquí arriba los que se evaporaron a los 70, el que se evaporó a los 100, y aquí el que se evaporó a 120. Ese es el principio de funcionamiento de una columna de destilación, gracias a la propiedad física del punto de ebullición. De esa manera trabaja de forma sencilla el fraccionamiento en el petróleo. Luego, obviamente, vimos en el video que hay otras unidades más especializadas porque hay productos aquí abajo que necesitan un tratamiento mucho mejor para poder lograr la calidad que obtenemos. Pero la primera fracción se logra de esta manera, tal cual como les estoy diciendo. Y esto es lo que se observa gráficamente. Tengo una mezcla, el primero que pasa a vapor es el que tiene un punto de ebullición más bajo y sube hasta arriba, es el más liviano. Luego tengo el de 100 y luego tengo el de 120. ¿Cómo hago para recogerlo? Ustedes vieron que aquí hay como una especie de platos o bandejas donde ellos se vuelven a colocar en forma líquida y son extraídas por tubería. Eso es lo que observamos aquí. Estas líneas que están aquí son los platos donde se vuelven líquidos y salen por esas tuberías que estamos observando. Ese es el principio de funcionamiento de una columna de destilación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es complejo. Quizás lo vimos largo en el video, pero no es complejo. El principio básico es la diferencia de los puntos de ebullición de los diferentes compuestos que están en la mezcla del petróleo. Ese es el principio para lograr la separación. Luego la refinación que se hace en los productos que tienen menos valor agregado, ya eso es aparte, ¿verdad? Lo que se hace en el craqueo térmico, en el craqueo catalítico, ¿verdad? En el blending también, donde se trata la NACSTAR. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Quieren saber qué es lo que vamos a hacer en este tema, verdad? Obviamente. Muy bien. Entonces vamos a mostrarles aquí en la plataforma, ¿verdad? Ok. Vamos a mostrarles. Ustedes saben que en la plataforma tenemos un documento que se llama, ¿verdad? Si yo voy aquí a la plataforma, vamos a ver si me deja pasar la pestañita. El internet se pone... No me deja. Bueno, cancelar. Tenemos este documento que se llama contenidos y actividades. Yo le doy clic y se abre este que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener los hidrocarburos, el origen, la clasificación y vamos a tener una actividad
¿verdad? Que está allí dentro de la plataforma, van a tener 3 vidas, ¿verdad? Ustedes le dan comenzar aquí y comienza después de haber revisado el material que está allí. Luego tenemos el petróleo, tenemos la refinación y aquí tenemos la actividad que va en la plataforma. Entonces, ¿qué dice allí la refinación? Dice, después de haber observado el video del proceso que ocurre en la refinería, realice un organizador gráfico detallando las etapas, subproductos del proceso de refinación de petróleo y además escriba la importancia de este proceso para la vida del ser humano y las desventajas del mismo. Sea creativo, lógico, cuide su redacción, presentación y ortografía. Puede utilizar cualquier herramienta multimedia digital, ¿verdad? Estoy hablando de Canva, estoy hablando de cualquier herramienta que sirva para hacer un mapa conceptual, mental, la representación, puede utilizar Genial y lo que usted desee, ¿verdad? PowerPoint si quiere. El producto final se sube al Drive y luego a la plataforma, ¿verdad? Aquí en la plataforma vamos a tener ese espacio aquí abajo. Ahí dice, desarrolla tu destreza, después de realizar el organizador de la refinación del petróleo, súbalo aquí, como lo hacemos normalmente. Y por último, ¿verdad? Para corroborar nuestros conocimientos, tendríamos aquí una actividad lúdica que tiene que ver con un quiz. Pero la que hay que subir a la plataforma es esta señora que está aquí, que tiene que ver con la refinación a partir del video que vimos en clase. Que lo pueden revisar nuevamente porque está aquí mismo en el material. Aquí está, la refinación. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a verificar aquí. Alguien se me salió, vamos a hacer la captura. Porque si no estamos aquí, no podemos poner la asistencia. Se me salió. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que hay que hacer? Además de que Génesis está allí estirando esos huesitos y esa carnecita. ¿Nadie? ¿Seguro? Ok. Hoy es martes. Esa actividad hasta máximo el viernes. Obviamente lo pueden entregar después, ¿verdad? Pero saben que tiene trazo, ¿verdad? Pero tienen martes, miércoles, jueves, viernes todo el día porque las actividades mías se cierran en el último minuto al finalizar. Es decir, hasta el viernes a las 23:59. ¿De acuerdo? La que decía lección también tenemos que hacerla. Dígame. La que decía lección también teníamos que hacerla. Sí, esa es parte del quiz, para repasar algunos conceptos. Y la que hay que subir a la plataforma es la que les dije sobre la refinación del petróleo. El quiz no tiene tiempo de hacerlo. La que tiene tiempo de entrega es la de la refinación, ¿de acuerdo? El quiz va a estar activo allí, en el material, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Y recordarles que a partir de este momento comienza el portafolio de este tema, ¿sí? Como les dije ayer. Perfecto, entonces. Nos vemos mañana en biología, entonces, chicos. Que tengan excelente martes. Nos vemos que ya se va a cerrar la sesión. Cuídense.